A partir de este momento comenzamos la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 30 de abril, Día del Niño, de acuerdo a los festejos cívicos en México, correspondiente al 30 de abril del año 2025. El título del editorial hoy es el siguiente: ¿en verdad les importan los niños? ¿En verdad les importan los niños? Y mi respuesta a esta pregunta es: en modo alguno. Los utilizan, que es diferente. Los utilizan. Vamos a ver. Han aparecido en días recientes o en semanas recientes algunas fotos de algún político encumbrado, donde aparece jugando fútbol con sus hijos o con uno de sus hijos y compañeros de escuela. En otros, una foto familiar donde está su señora esposa con sus hijos ahí. Una de las reglas de oro de la política, de los políticos profesionales, es no mezclar la vida familiar con la política, y menos exhibirse con los niños, y en este caso niños de edad temprana. Eso es algo indebido, es falto de ética quien así procede y es un demagogo. Los niños a esa edad, 5, 6, 7, 8 años, ¿qué entienden de política? Y usarlos de esa manera tan innoble es un acto perverso. Por eso yo le pediría a quien así procede que se detenga ahí. Deje a los niños, deje a sus hijos vivir su vida. Deje a la familia al margen de la política. Eso es lo que hace un político serio, profesional en serio también, y que verdaderamente respeta y quiere a sus hijos y a su esposa. Pero usarlos para vender una imagen de algo que no es, padre amantísimo, que quiere a sus hijos, los cercanos a este personaje saben perfectamente que no es un padre amantísimo, saben perfectamente la clase de persona que es. No obstante ello, incluso ha habido escándalos en el ambiente político en relación con algunas conductas de este personaje, pero no obstante eso, todavía se da el lujo de aparecer ahí como si fuera un padre ejemplar. Y así como él, con otro grado de aprovechamiento perverso de sus hijos, hay muchos políticos que así proceden. No, es que lo importante para mí es la familia, porque la familia es el sostén de nosotros los políticos. Falso eso. Hipocresía pura. Todos esos que presumen la vida familiar, como dice el refrán, dime lo que presumes y te diré de lo que careces. El que no tiene un amante tiene dos, tiene hijos por acá, tiene hijos por allá. El que no se ha visto envuelto en cuestiones de acoso sexual de alguna colaboradora o algún colaborador, porque también eso se da. Las damas también acosan a algunos jóvenes o betarrones bajo su servicio. El fenómeno del acoso sexual está sumamente generalizado, al menos en el sector público, en todos los espacios de lo público. En las empresas también, pero allá es, como dirían, es acá como el manager de los Dodgers a la sorda. Pero en el sector público es algo que todo el mundo sabe. Es una cosa abierta, cínica, desvergonzada. Entonces, ¿qué, mijita? ¿Cuándo nos vamos a comer eso? ¿No? Y acá, sí, lo saben, ¿verdad? Por eso, qué mal hacen esos personajes en pretender dar una imagen falsa de lo que en el entorno familiar son. Ahora bien,
El uso de la niñez mexicana en términos generales es algo que viene de muy lejos en el tiempo. Y esto no es privativo de México. Desde hace mucho tiempo, repito, se ha estilado que haya en actos de campaña escenas preparadas, por supuesto, donde una señora, una madre, llega con su hijo y el candidato, ay, mira nomás qué bonito y el otro niño todo mocoso ahí le da y inmediatamente llega por allá y se limpia, porque hasta asco les da. Son hipócritas. Pero los fotógrafos con estas cámaras ahora que toman no sé cuántos cuadros por minuto, pues hay alguna que sale bien y esa es la que sale para vender algo que no existe. Un, un, un padre de familia amantísimo de los niños y dice uno, ¿piensan acaso que alguien acepta como cierta esa conducta? El otro día la anticientífica subió una foto a su Twitter donde está ella, se ve de espaldas ella, y con su nieto lo está apapachando y aquí lo tiene. Pablo Mateo, quién sabe cómo se llama el chamaco, el amor de mi vida ahí. Señora, usted es más fría que un témpano de hielo del círculo ártico. Usted no tiene sentimientos en ese sentido. Usted es fría, usted es dura, usted es déspota con los que la rodean, los ofende, los insulta de una manera. Y ahora me sale, ay, mijito, que este es el amor de mi vida. A otro perro con ese hueso diría rin tin tin, señora. Ya de por sí tiene usted bastantes cualidades negativas. No agregue una más, que es la hipocresía frente a los menores, frente a los niños. En este caso, el hijo de uno de sus hijos. Seriedad, señora. Usted es jefa de Estado. Que lo duda, ¿acaso vio alguna vez a la señora Margaret Thatcher hacer eso? ¿O a la señora Indira Gandhi? Digo, bájele de volumen al radio, por favor, señora. Muy bien. Decía, pues, que desde hace muchos años en México y en otros países, particularmente en América Latina y algo en Estados Unidos, se usa a los niños para vender una imagen que un político profesional no tiene, carece de esa cualidad. ¿Y por qué lo hace? Porque está dedicado a la lucha por el poder. La lucha por el poder es la lucha más descarnada que puede dar un ser humano. Sacrifica absolutamente todo, por alcanzar el poder. Le va a preocupar un chamaco. No, ahí está la señora que es la que lo cuida y luego la señora decir, pues aquí tenemos 2 niñeras y eso porque yo ando acompañando a mi marido, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pero yo no me refiero a esos niños. Me refiero a los millones de niños que Rubén Betancourt describía hace unos minutos. Miren, aquí cerca de donde sobrevivimos en esta selva que es la Ciudad de México, hay una taquería que opera las 24 horas del día que se llama La Chinampa. Aclaro que esos tacos a mí no me gustan. Pero a mi hija y a mi nieto y acá les encanta y a unas sobrinas. A mí esa taquería no me gusta. Lo aclaro para que no digan que es comercial. Bueno, por X razones, alguna vez que una persona que estuvimos en una reunión, salimos muy tarde y total que entre la plática, la discusión, pues ¿dónde? Porque no había aquel Senado ni yo tampoco. Entonces dice, oye, pues vamos a meternos aquí, veníamos caminando ahí a la Chinampa, porque abre las 24 horas del día. Total que ahí nos sentamos, pues no había otra parte, y ahí nos sentamos. Serían como las 2:30 de la mañana.
Y al poco rato de estar ahí, apareció un señor con una guitarra, aquí echándose unas canciones. Pésimo cantante, fíjense quién lo dice, ¿no? ¿Verdad? Pero iba con él un niño, posiblemente de 6 años, quizá máximo, mal vestido, y a las 2:30 de la mañana en la Ciudad de México hace frío. Y el niño andaba vendiendo chicles a esa hora. Y en ese momento la plática la cambiamos. Y dice, dijimos los dos casi al mismo tiempo, qué injusto país es este, donde vemos a un niño de esta edad con un señor de esa edad, que creo no debe haber sido su padre, o sea, la diferencia de edades era mucha, que anden a las 2:30 enfrentando peligros. Ese es el México y ese es el cuidado que el Estado mexicano le otorga a sus niños y a sus viejos. Viejos lo digo en el sentido de afecto, no de desprecio. Ahora bien, ¿cómo se puede medir el trato que da el Estado a los niños y jovencitos y a los adultos mayores para que no se molesten algunos? De dos maneras. En primer lugar, la cantidad de recursos que les asigna a esos dos grupos humanos, y segundo, inseparablemente del monto, a la calidad de las instalaciones, de la educación, de los recursos didácticos, pedagógicos y la seguridad con la cual esos niños y aquellos ancianos viven. Tienen que ser las dos partes. No puede ser nada más el dinero y aquello ser un cochinero como es en México. Es que tantos miles de millones de pesos, pues quién sabe dónde los gasten, pero simplemente de ver las instalaciones de los kinders, de los preescolares que se llaman, de las guarderías donde llega a haber, de las primarias y las secundarias, dice estos se roban todo el dinero. Y para ver cómo viven los adultos, a veces en casas hogar que algunas órdenes religiosas patrocinan, etc. Hace de algunos años para acá, ha surgido, es un concepto viejo, pero ya toma fuerza, una cosa que se llama educación temprana, early education, al grado tal que una persona ganadora del premio Nobel equivalente de economía, obtuvo premio Nobel por estudio, etcétera, y él empezó a estudiar el problema de la educación temprana, con datos muy interesantes. La importancia que tiene en el desarrollo cerebral o intelectual de un infante la educación temprana. Estamos hablando de antes del preescolar. El preescolar es de los 3 a los 6 años. En México, imposible hablar de educación temprana. Si no hay recursos para la primaria y la secundaria, ustedes díganme si va a haber para la educación temprana. A partir de ahí es donde empieza una gran bifurcación en la educación en México. Un universo de hijos fundamentalmente de clase medieros que hacen un esfuerzo sobrehumano para enviar a sus hijos a una especie de guarderías, vamos a decir, o guarderías, donde empiezan los niños desde 8 meses, 1 año, y ahí están 2 años, y a los 3 años se van a preescolar. Ahí pues les enseñan a jugar en colectivo, se pegan, se rasguñan con los otros, pero empiezan a socializarse y a madurar.
y les empiezan a enseñar alguna que otra palabra y book y esto y lo que quieran ustedes. El efecto positivo que en el cerebro de los niños tiene eso aparentemente inocuo. O sea, no tenemos forma pues de medirlo así tan sencillo, ¿verdad? Y luego los 3 años de escolar ayudan a la socialización del niño, ayudan a su comportamiento en grupo. Pero cuando uno ve las instalaciones de las escuelas preescolares, que además, en vez de ser de los 3 a los 6 años, donde llegan a ver es en el año del quinto al sexto, pues. Es decir, en vez de 3 años, es un año. ¿Y qué hacen las madres trabajadoras con sus niños? Los dejan con los abuelos o con una señora ahí en el edificio o en la privada donde viven, etcétera. Al Estado le vale madre esos millones de niños. Les vale madre. Pero luego cuando llegamos a la primaria, las cosas son peores todavía. Recorran ustedes cuando hay clases normales. La colonia que gusten, la Escandón, la del Valle, la Narvarte, la Vertis Narvarte, Tacubaya, la que quieran ustedes. Y van a ver en la puerta de las escuelas un grupo de madres esperando a sus hijos o abuelas esperando a sus nietos para recogerlos y llevarlos a casa. Tienen que caminar varias cuadras con el peligro que representa cruzar las calles, etcétera. Esos niños ya no regresan a una escuela, lo que llamaban escuela completa. Se van a su casa. ¿Y qué va a hacer una abuela de 70, 75 años? Pues los deja que jueguen acá con esto, si tienen posibilidades económicas, con una tableta o a ver caricaturas en la televisión. Es decir, en términos generales, esa es la educación que reciben esos niños, millones de niños. Y ahí la brecha se amplía todavía más. ¿Por qué? Porque los hijos de esos clasemedieros que entienden el valor de una buena educación hacen esfuerzos sobrehumanos para que sus hijos entren, dicen ellos, a una escuela privada. No es que hayan hecho un estudio muy completo para determinar la calidad de esto. Simple y sencillamente, me decía alguna vez un padre de familia, Ángel, es que en esas escuelas los maestros sí van a dar clases. No sé si sean buenos o malos, pero los niños siempre tienen a un maestro. Pregúntate cuántas de las escuelas donde son maestros, estos de la CENTE o del esto, del otro, de la sección 22, y ahí andan los niños sin clases, sin maestros. ¿Por qué? Porque andan robándose el dinero de las casetas de peaje, despojando a operadores de trailers o de camiones de venta de refrescos o de productos de chucherías, etcétera, etcétera. Esa es la primaria. Y ahora dicen, no, entonces no se reprueba, todos se aprueban, todos pasan a la secundaria. Perfecto. Yo les pediría, si ustedes tienen amigos en la Secretaría de Educación, no este pervertido de Marx Arriaga, este hombre pervertido acá, no, sino alguien que realmente le guste la educación, pídanle, oye, ¿por qué un día no me acompañas? Quiero conocer escuelas primarias en la Ciudad de México. ¿En serio? Sí, hombre, llévame quizá a una escuela primaria en Iztapalapa, otra por acá en tal parte, otra por allá en Lomas de Padierna, o por Plateros, o es decir, hazme un tour donde pueda haber yo 5 o 6 escuelas primarias para ver el equipamiento. Se le va a partir el corazón a esa persona. Se le va a partir el corazón.
Y si le preguntan al maestro qué le falta, va a decir todo. Y van a ver a los niños en unas condiciones, dice uno, no es posible esto. Sí, sí es posible. Ah, pero un político acá muestra la foto con sus hijos blanquitos, bien papeados, vestidos bonitos, su uniforme de fútbol acá y todo. O ve usted a la señora anticientífica con el nieto acá, con su cachorón acá muy bonito, y este es el cariño de mi vida, Pablo, mi nieto. ¿Le importan a esa señora la situación de millones de niños en preescolar, en la primaria? Ténguele. Y podemos llegar hasta la secundaria. ¿Usted piensa que tienen un laboratorio de computación bien equipado, con cosas que trabajen, que abran una computadora, que vayan aprendiendo cómo está construida? No, hombre, olvídense de eso. ¿Qué sucede cuando un Estado o un gobierno en un país trata así a los en la educación temprana, a los niños de preescolar, a los de primaria y de secundaria? Ese país va al fracaso. Ese país es donde va a proliferar el crimen, donde va a proliferar la economía informal. México es así. México es así. No nos metemos a preparatorias vocacionales porque también ahí las cosas, pero estoy hablando pues de esa parte de los indefensos, que son los niños y los jovencitos. Por eso, cada día del niño me hace enojar esta actitud de, ¿cómo decirlo?, de hipocresía total de los funcionarios. Es imperdonable esa conducta de esta gente. Tal parece que se solazan riéndose de los mexicanos, pitorreándose de lo que son la educación que otorga el Estado y lo que reciben esos niños. Y eso, siento decírselos, no va a cambiar en el futuro cercano. El dispendio y la tragedia que generó el bulto López Obrador, sus efectos los vamos a sentir en los próximos, cuando menos, 10 años. Las finanzas públicas están en ruinas, señores, en ruinas. No se hagan ilusiones. En esas condiciones, pues, ver a estos políticos con los niños, mostrar las fotos acá, como diría un viejo amigo hace muchos años, que dice, no sean así, dice, no cuenten dinero delante de los pobres. Deberían ser, en ese sentido, los políticos mexicanos prudentes. Es increíble ver a un grupo de damas en diputados o en el Senado, personas que ni idea tenían que había una marca Burberry o una marca de mascadas o de foulard, diríamos, Christian Dior, y con el primer pago de su dieta, su bolsota Burberry y sus mascadas acá, Christian Dior o Hermès, se ven ridículas, grotescas. Es decir, algo está podrido en México, podrido completamente, entre la clase política, por supuesto que también entre la sociedad en términos generales, pero me estoy refiriendo a los que deciden el reparto de recursos. Y no he hablado de los viejos. En este país, ¿saben ustedes cuántos empleados y trabajadores hay en el sector formal de la economía? Les doy los datos a marzo del año 2025, es decir, hace escasamente un mes. Ahí les va. El marzo del 2025 había en la economía formal
22.465.000 trabajadores y empleados en la formalidad. Pero resulta que la PEA, la población económicamente activa, es hoy del orden de los 56, 57 millones. Quiere decir que hay quizá 30, 32 millones de mexicanos que están fuera de los beneficios de la seguridad social. ¿Y qué va a pasar con esos que están en la informalidad cuando lleguen a los 70 años, 65, 70 años, y quieran ellos dejar de trabajar porque ya sus condiciones físicas, la salud no se los permite? Van a tener que morirse buscando un sustento. ¿Por qué? Porque de los que se pensionan o jubilan, una tercera parte es la que adquiere o alcanza una pensión, por pequeña que fuere, pero que tendría garantizados los servicios médicos. Ese es el México en su trato hacia los mayores. Pero hay algo todavía más interesante, y ese es el vicio que tengo de checar las cifras oficiales. Miren ustedes, esto que tengo aquí, esta hoja, es parte de un documento que entrega al público interesado desde hace muchos años la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hubo un ajuste en 1997 para cuadrar las cifras, de tal manera que aquí en estas 6 hojas tengo los datos de trabajadores permanentes y eventuales desde el año 1997 hasta marzo del 25. Tranquilamente estamos hablando aquí de 27 años completos. Aquí están. Y cuando ustedes comparan el número de empleos formales, vamos a ver, nos vamos a ir, ¿les parece?, al año 22. En diciembre del año 22, hace 2 años, 7 meses, había en el Seguro Social 21.373.000 trabajadores y empleados en la formalidad. 21.373. Muy bien. Y hoy, marzo, 22.465. Es 1.080.000, 1.090.000. Pues denle 1 millón más. Pero de diciembre del 22 a diciembre del 23, diciembre del 24 y marzo del 25. Estamos hablando de 2 años, 3 meses. 27 meses apenas alcanzamos a crecer en el número de empleos formales, 1 millón. En 27 meses, dice uno, ¿no es posible? Claro que es posible. Y si me voy más atrás y elaboro una proyección al futuro, 6, 12 meses, vamos a encontrar que la creación de empleos formales prácticamente ha mantenido, si no estática, pero no ha crecido como debería crecer. Es decir, nuestra economía está limitada estructuralmente para crear al menos 800, 900.000 empleos formales de acuerdo a la estructura demográfica. Y viene la pregunta, ¿cómo le hacen esos informales para poder sufragar los útiles escolares de sus hijos o de sus nietos? ¿Cómo le hacen? Pues buscando acá, etcétera, etcétera. Quizá lo sepan ustedes mejor que yo. Así trata este país a los niños, pero a los viejos que son sus padres. ¿Y se atreverá algún político que está mostrando a sus hijos acá jugando fútbol y mete gol, muy bien, mijito, y la chingada, y lo que sea? Estarán pensando en ese momento en qué lugar juegan esos niños en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco, un campo que es pura tierra, ¿no?, descalzos a veces,
con un balón todo amolado. Ni piensan, no les interesa. De tal manera, pues, que esas actitudes de nuestros políticos es un uso perverso de los niños mexicanos. Y que no se metan esos de de los niñes y eso no. En español el masculino inclusivo es lo correcto. Cuando se habla de los niños de México van niñas y niños. Como diría Vargas Llosa en una entrevista que le hizo Jorge Ramos, esa es una soberana estupidez, le dijo. Suscribo lo que dijo el gran escritor recientemente fallecido. ¿Tiene futuro un país que trata así a sus niños? Y podría decir, ¿tendrá futuro un país que trata así a sus viejos, que ni siquiera pueden llevar a sus nietos a la escuela, por ejemplo, porque no pueden caminar por lo que quieren ustedes? Ese país no tiene futuro. Quizá tuvo pasado hace mucho y en algunos bolsones ahí quedará un poquito de presente, pero futuro no tiene ese país. ¿Qué es lo que pasa con estos políticos nuestros? ¿Acaso ignoran el desastre que es la educación impartida por el Estado? La conocen, pero no les importa. ¿Ustedes piensan que al dirigente de la sección 22 o al de la CETEG o al secretario general del sindicato, del CENTE, le preocupan esos de un nombre? Les vale. Personas que llegan y se hacen millonarios en 3, 4, 5, 6 meses. Y eso nos lleva a algo que ampliaré mañana con motivo del Día del Trabajo. Recuerdan que allá por los años 60 solíamos decir que don Fidel Velázquez era el de siempre, el dinosaurio ahí en un sindicato o en este caso la Confederación de Trabajadores de México. Pues hoy hay líderes sindicales que dejaron muy atrás a don Fidel Velázquez. Les voy a dar un nombre nada más. El líder del sindicato de telefonistas de la República Mexicana. Lleva más de 50 años bateándola. Vean ustedes cómo vive, la riqueza que ha acumulado. Y hay otro que es peor, un señor de apellido Víctor Flores, que es líder del sindicato ferrocarrilero y ya no hay ferrocarril. Sin embargo, ahí está. Y así, un tal Isaías no sé qué, de la Cromo, de no sé, es decir. Y luego si nos vamos a los sindicatos universitarios, no interpretan mal las vernáculas. Es decir, ¿les interesará a estas personas que haya avances en materia laboral, modernización de esto, del otro? No, hombre, les interesan las cuotas. ¿Han visto ustedes en alguna construcción nueva que van empezando apenas? Lo primero que aparece es un letrero: esta obra está controlada por la CROM. Dice, no. ¿Y esto? Bueno, pues para que vean ustedes las mafias que son y que andan buscando construcciones para llegar. Esta es mía, el sindicato tal y el otro y el otro y el otro. Ese es el movimiento obrero en México. En fin, señores, ¿cuál sería la moraleja de esto o la conclusión, perdón? Yo les pediría a estos políticos que dejen esa conducta cínica y perversa de utilizar a los niños, sean propios o ajenos, para tratar de vender una imagen de lo que no son. Nadie piensa que ustedes tienen un gran amor por los niños. No es cierto. Ustedes tienen amor por el dinero, por el poder que da privilegios y que les ha permitido enriquecerse como jeques en el menor tiempo posible. A nadie engañan ya.
a nadie engañan. Y no olviden un refrán muy conocido en nuestro país que dice: hechos son amores y no buenas razones. Ustedes nomás dan disque buenas razones, pero los hechos los exhiben como valemadristas en torno a la niñez y a la vejez de los mexicanos, y lo único que les interesa es acumular, atesorar riqueza y darse la vida como los grandes multimillonarios de este país. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 30 de abril del año 2025, Día del Niño en México.